Hola chicos, ¿cómo están? Vamos a reaccionar a esos partidos de Champions que ya acabaron de terminar, en este caso entre Atlético de Madrid 1, Barcelona 2 y Liverpool 0, PSG 2 en el agregado. Un Atlético de Madrid que termina pasando por score de 3-2 en el marcador, gracias a los dos goles que había metido en el Camp Nou. Y este que termina dándole el pase a nada más y nada menos que a semis de Champions. El Liverpool también todavía con la consecuencia o la consecución en un partido, si se quiere, que sí, que tuvo llegadas e incluso tal vez tuvo una que, por lo menos esa ocasión bien clara, que tal vez los pudo haber metido en el partido, como de Virgil van Dijk. Pero bueno, no se dio. Y el PSG después terminaría, uno dice, vacunando después en el pasar de los minutos. Pero bueno, vamos a concentrarnos rápidamente en ese Barcelona, en ese Atlético de Madrid 1, Barcelona 2. Rápidamente vamos a pasar a la alineación. Tenemos aquí al conjunto del anfitrión, en este caso el conjunto del Cholo Simeone, jugando en el Wanda Civitas Metropolitano, en este caso en portería con, aquí analizando la alineación obviamente del Atlético, con Juan Musso, el argentino, el ex Atalanta. Línea de 4 en este caso con los centrales, con Clement Lenglet, el ex Barcelona, dicho sea de paso, Robin Lenormand, el español, el ex Real Sociedad, y en los laterales, Matteo Ruggeri, el italiano, y el argentino Nahuel Molina. Ruggeri por izquierda, Molina por derecha, medio campo en este caso con Coque Resurrección, con Marcos Llorente, en este caso los wingers, o en este caso los carrileros, junto con Ademola Lookman por izquierda y Juliano Simeone por derecha, a veces también jugando de interior. Un poquito más retrasado aquí, también en el lado de los medios, Antoine Griezmann. Y Julián Álvarez como ese 9, entre comillas, ese 9 de referencia, junto con Ademola Lookman, llegando a posiciones en ataque. Por cierto, vamos a pasar con el Barcelona también, cierto. El conjunto de Hansi Flick, que salía con Joan García en la portería. Pareja de centrales, en este caso con Eric García y Gerard Martín. Laterales, Joao Cancelo por izquierda, el portugués Joao Cancelo por izquierda y Jules Koundé por derecha. El doble pivote con Pedri y Dani Olmo, el dúo de españoles. También, exacto, con Gavi, Ferran Torres, Fermín López, como delantero Lamine Yamal. Es verdad que entraría Lewandowski y Ronnie por parte del Barça. Por parte del Atlético eh, entrarían mm, sí, Baena, Alex Baena, y nada. Sí, seguramente se me escapará uno más, pero como digo, analizar el partido, un partido que el Barcelona empezó bien, tocando, teniendo la posesión, dominando. De hecho, el conjunto del Barcelona sería el que pegaría primero, en este caso con ese gol de Lamine, ya en el minuto 4, minuto 5. Un Lamine que marcaba ese pase de Ferran, que se ponían listos, vivos, o sea, combinando uno con otro, y el Lamine que eh, definía por debajo de las piernas, en este caso de Musi. El Barcelona se ponía uno, o sea, ya iniciaba todo esto, toda esta ilusión de la remontada, y todo lo que
obviamente se estaba comentando por ahí, pero bueno, al final obviamente no pudo ser. Y bueno, un conjunto de el Barcelona que bueno, después pegaría en el minuto 25, aproximadamente 24-25, con ese golazo también de Ferran Torres, o sea, que bueno, que se la va llevando por izquierda y bueno, termina definiendo al palo contrario de pierna izquierda, golazo, y bueno, se ponía 2-0 en el marcador. Obviamente el Atlético, pues bueno, no le pondría las cosas tan fáciles al Barcelona, conociendo al Atlético y más en su gente, en su feudo, en su estadio, pues intentando llegar y teniendo ocasiones muy buenas, tanto por Lookman por derecha, Julián Álvarez, bueno, siempre apareciendo o moviéndose por todo el terreno del ataque, Griezmann también llegando desequilibrante. De hecho, hay una de las jugadas también por las que el Atlético pudo haber empatado también fue una jugada que tienen tanto Ruggeri como el bueno de Griezmann. Griezmann remata y bueno, la pelota que remata o que pasa al ladito de la portería del palo derecho defendido por Joan García. Ahí el Atlético avisaba en una buena combinación bueno, de algunas que pudo tener el Atlético en el primer tiempo. Es verdad que bueno, en el segundo tiempo se desataría más, como digo, el vendaval, el vendaval indio, en este caso el vendaval del Atlético. Y bueno, se desataría aún más también con la expulsión inmerecida, obviamente, de Eddie García, que bueno, que una pelota que queda sí, una pelota, en una jugada que queda solo para el ya recién ingresado es Sorloth, Alexander Sorloth, bueno, quedaba como digo solo y bueno, Eric García lo empuja, lo desequilibra lo suficientemente como para hacerlo caer y posteriormente para evitar de que al ser una ocasión manifiesta de gol, pues bueno, o sea, se concretara más allá de que Sor lo definiera, acertara o en este caso fallara. Bueno, era falta al fin, la chequearon desde el VAR, el árbitro Mateos Lemó, o sea, la chequeó, bueno, se tomó su tiempo. Después, bueno, cuando desde arriba le dicen que la vean, él, bueno, al final siendo el juez final de la acción en la pantallita que siempre nos muestran ahí, bueno, al final decreta, concreta y toma la decisión de que Eric García debía ser expulsado, efectivamente. Y bueno, el Barcelona se quedaba con uno menos y bueno, si bien es cierto que el Barcelona no lo dejó de buscar en el sentido de algunas llegadas, válgase algunas llegadas de Ferran Torres, algunas llegadas también de cabeza ya habiendo ingresado el bueno del uruguayo Ronald Araujo. Y bueno, tal vez una que otra llegada ahí, pero nada que el Barcelona concretaba y bueno, el Atlético en una de las tantas contras que tiene. Ah, bueno, por cierto, no habíamos hablado de ese, una vez que expulsan a Eric García, pues el bueno de la araña, el argentino, campeón del mundo en este caso, Julián Álvarez, pues se decide a cobrar. Intenta cambiarse más que ponerle potencia, intenta ponerle colocación, tratando de cambiarle el palo al bueno de Joan García, que bueno, que obviamente intuyen que precisamente el disparo iba a ese palo derecho y bueno, está justo ahí para defender, parar y atajar, o en este caso coger sin ningún problema ese balón. Y bueno, como digo, después el Barcelona tendría las suyas con algunas llegadas de los ya mencionados Araujo, también Dani Olmo que también tuvo alguna. Eh, no me acuerdo quién. Sí, o sea, total. Bueno, Lamine poniendo una que otra pelota desde derecha con la curva así, que bueno, que prácticamente podía llegar a destino de cualquiera. Ferran también que tuvo unos a la que se va desviado por arriba. Bueno, como digo, era uno de cabeza. Bueno, al final el Barcelona
para suerte de los intereses de los Atléticos, en este caso con la puntería mojada en esos últimos minutos y bueno, ya en esa última media hora, 20 minutos, sí. Y bueno, después llegaría, en este caso, eh, llegaría que... exacto, no habíamos hablado del gol del Atlético en esa primera parte. Me estoy yendo ya en la segunda mitad, ya en esos 20-30 minutos finales, pero no habíamos dicho, o sea, quién había metido el gol. En este caso, por parte del Atlético, lo había metido el bueno de Ademola Lookman en el 31, en una jugada, bueno, perfecta que se combina el Atlético saliendo de contraataque de manual, tocando bien la pelota, en un tuya mía a un solo pase y bueno, la van sacando desde el costado izquierdo, perdón, la van sacando desde el costado derecho, desde ese costado de Molina junto con Llorente, con Marcos Llorente, que bueno, que al final este la mete para Griezmann, que este a su vez devuelve, como digo, a un solo toque al bueno de Llorente que iba en corrida, que iba sí, en velocidad en ese carril derecho. Y bueno, Llorente que llega lo suficientemente y bueno, con el metrónomo y con la velocidad y bueno, con en el momento también justo a la hora de meter el pase, que bueno, que termina llegando a un Lookman completamente habilitado atrás de la línea, en este caso del pie, defendida en este caso por Eric García, que bueno, al final en este caso define con el marcaje en este caso de Condé y bueno, ante un García o un Joan García que se encontraba solo y bueno, define perfecto. Y bueno, gracias a ese gol, el Atlético nada más y nada menos que no solamente elimina al Barça, sino que se mete en semifinales a espera de lo que hagan mañana o a expensas de lo que hagan mañana tanto Arsenal como Sporting, cualquiera de los que pase en la eliminatoria, bueno, será su rival y bueno, al final un Atlético que bueno, que nunca le perdió la fe, el corazón, bueno, un Atlético que bueno, que obviamente tiene agallas y bueno, sabe con qué jugar, o sea, más allá de que bueno, o sea, en liga pues haya podido o esté todavía o sí, o esté en ese tercer puesto, quizás a 22 puntos del Barça, pero un Atlético que vemos que ha eliminado hasta dos veces al Barcelona, en este caso de dos competiciones. En este caso, la primera fue en Copa del Rey, que indiferentemente de que el Barcelona ganara en esa segunda vuelta 3-0, ya el Atlético en su casa, en el Civitas, había metido una salvajada o había metido ese partido recordado por que lo había ganado en este caso por 4 goles a 0, eliminando al Barcelona de la Copa del Rey y clasificándolo a una final contra la Real Sociedad, que por cierto será dentro de muy poco. Y bueno, en este caso eliminándolo de Champions, más allá de en ambos torneos, pues perder el segundo partido, o perder, sí, en este caso el segundo partido, pero como sea, el Atlético, bueno, que demostró ese aguante, ese agarre, esa garra, esa fortaleza mental para sobre todo defender en esos minutos finales, que incluso te digo, o digo que pudo haber metido el tercero, tranquila, bueno, pudo haber metido en este caso el segundo, en este caso el empate, y en este caso el cuarto en la eliminatoria definitoria para, bueno, para poder pasar más holgado. Recuerdo las ocasiones de Sorlock, algunas ocasiones que tuvo entre la expulsión de Eric García y también una que queda solo también. eh, una también que queda Molina solo también, pero bueno, o sea, el pobre ya se había quedado sin energía, bueno, corriendo a expensa de 4 o 5, y de 3, 4 chicos de Barcelona que bueno, que ya no le queda de otra que disparar y bueno, obviamente Joan García la tajaría o bueno,
la cogería de lo más tranquilo. Pero bueno, como digo, un Atlético que lo intentó, que lo buscó, que nunca perdió de cara al partido, más allá de irlo perdiendo. Y bueno, y que se mete de una manera justa y merecida. Y bueno, más allá de los reclamos que seguramente podrán hacer o que hará Flick, o sea, ya de por sí, o sea, se rumoreaba de que, o se rumoreaba no, se había confirmado que el Barcelona junto con Flick se habían quejado del césped, en este caso del Civitas, bueno, no sé, por un par de centímetros más o un par de centímetros menos, pero bueno, ya habían esas quejas ahí y quién sabe eh, qué otra cosa, pues las televisoras, o no sé, seguramente alguna falta, algo que se nos haya pasado bueno, que yo viendo el partido, tratando de ver los partidos, no vi ninguna polémica, o sea, más allá de la roja y buena roja sacada, en este caso al defensor español, en este caso el defensor catalán español, en este caso el bueno de Eric García, que se va bien expulsado, repito, eh, y nada, un Atlético de Madrid que lo gana bien, que bueno, que más allá de tener sus momentos de lucha, de resistencia, al final fue contundente bueno, en pasar la eliminatoria, en meter ese gol y nada. Como digo, un Atlético de Madrid que después ingresarían tanto en esos minutos finales, tanto Sorloth por parte del Barcelona, entrarían tanto Ronnie como Lewandowski, también ingresaría Ronald Araujo. Eh, por parte del Atlético de Madrid ingresarían Alex Baena. Y bueno, o sea, obviamente, como digo, o sea, Alex Baena, que bueno, que tuvo unos minutos también ahí, que estuvo a punto de meterle un pase de gol. Y de hecho, o sea, ahora que me acuerdo, el Atlético tuvo, o sea, precisamente para empatar el partido y como digo, posteriormente meter ese 4-2 en la serie. Quedó 3-2 al final, pero que pudo haber por lo menos ganado un poco más holgado, aunque sea empatando, sobre todo en esa ocasión en el área chica que tuvo con Lenormand. Una parada que para bien el bueno de Joan García con el pie derecho, estirando ese pie derecho para que esa pelota no ingresara en ese palo derecho. Me escullo ahí, un balón que cae y bueno, remata Lenormand y para bien el bueno de García. Y bueno, nada, aquí mi resumen, mi análisis. Eh, y bueno, como digo, un Atlético que sufrió, lo peleó, resistió, pero al final lo ganó y bueno, esperará mañana rival entre Arsenal y Sporting de Lisboa. Por cierto, ya habiendo confirmado o habiéndose confirmado el partido del Liverpool PSG, que bueno, que PSG lo termina ganando en la ida y en la vuelta por 0-2, o sea, 0-2 en el Parque de los Príncipes, el primer partido, y 0-2 en este caso en Liverpool, que bueno, que tal vez lo mejor del Liverpool fueron la afición, la gente, lo que siempre se da, también una que otra llegada, o sea, como digo, esa ocasión de Virgil van Dijk, que pudo haber cambiado el marcador, pero o que pudo tal vez haber metido a Liverpool en la eliminatoria cuando todavía iban 0-2. Pero bueno, es verdad que esa acción tremenda, salvadora de gol de Marquinhos, que bueno, que le niega en este caso el ¿cómo se dice? Que sí, que le niega en este caso el gol y bueno, o sea, se lo niega a todo un Liverpool que bueno, que también soñaba con una futura remontada. Eh, También me acuerdo de que, bueno, tuvieron que haber sacado al pobre, creo que en el minuto 22, minuto 26, al bueno de Equitique, el bueno eh, sí, del francés, que bueno, que al final, eh, bueno, se va, hace un movimiento extraño, o sea que la pierna le queda trabada, y bueno, y el pobre prácticamente se lesiona solo, tratando de buscar un balón, se le queda la pierna, un movimiento extraño, y bueno, lastimosamente se la disloquea y bueno, hasta el pobre lo tienen que sacar en camilla.
Veremos, bueno, qué se le diagnostica o qué es lo que realmente tiene, pero seguramente eh, irá para alguna semana. Eh, y bueno, o sea, al final tiene que entrar Mo Salah, que bueno, que pienso yo de que le da otra agilidad y le dio otra movilidad al Liverpool, o sea, sobre todo metiendo balones al área y también en una ocasión que me acuerdo que llegaba a Kerkez solo, o sea, para rematar y bueno, tal vez ahí en esa otra ocasión también meter al Liverpool en la eliminatoria, bueno, no pudo ser y bueno, tanto Liverpool como Barcelona se van fuera y PSG y Atlético pasan a la siguiente fase, en este caso que es a semis de Champions. Bueno, hasta aquí mi análisis y resumen y bueno, nos vemos. Cuídense, no olviden darle suscribirse al canal, darle la campanita y todo eso. Y bueno, nada, seguiremos reaccionando a lo que nos dé el resto de la jornada. El día de mañana, ese Bayern Munich Real Madrid. Veremos si el conjunto de Arbeloa efectivamente logra lo que no pudo hacer Barcelona, que en este caso remontar. Y precisamente también pierde solamente por un gol. Bueno, en este caso el Madrid que pierde solamente por un gol. Y bueno, o sea, ese Arsenal Sporting, que bueno, pienso yo que lo tiene un poco más asequible el Arsenal, habiendo sacado el resultado en Sporting 0-1, con ese gol, si no me equivoco, fue Martinelli y Gabriel. Bueno, total, lo saca y bueno, jugará en este caso en Londres con su afición, con su gente. Y bueno, veremos cómo acaba ambos partidos. Nada, un saludo y nos vemos, chicos. Cuídense.